Bueno, egun ondan hori, hasiko gara gaurko osoko bilkurarekin, barkatu ze egon gara testu bat adosten bilduke sartutako testuari. Lortu dugu azkenean adostea, beraz guzti oposik. Osea, hasiko gara gai ordenaren lehenengo puntuarekin. Lehenengoko puntua, 2019 maiatzaren 26 hauteskundeak, maikideen sosketa. Punto número 1, elecciones 26 de mayo de 2019, sorteo miembros de mesa. Vale. Listo, ya dago eginda, ez? Eman ber resultado sondeo, ikusi edo ingure badaure ba... Bai. Ver resultado, ahí está Jone. O sea que, listo, eginda. Pasatu gutxu bete behan, ikusteko bateko beraiek ere. Lasai. Listo. Bueno, luego se puede mirar, ¿no? A las cámaras no lo deja acá película. Bai. Baduzue behan egongo da, Eraten dozu. bai, holan ja prestatu goaz, notifikazioak eta, bai, kendu? Mesedez... Itxo egin dugu. Vale, hau, bat egin dugu. Vale, ba, mila esker. Vale, ba, segitzen dugu bigarren puntuarekin. Bigarren puntua, 2018 kontu orokorra onartzea bidezkoa bada. Punto número 2, aprobación si procede de la cuenta general del ejercicio 2018. Emilio. En la correspondiente comisión de hace 2 meses se presentó esta cuenta, que es la cuenta general del ejercicio 2018, y se trae para su aprobación. Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bai, bueno, guk ez genituen 2018 urteko horrekontuak onartu, dena dela bai onartuko dugu orain liquidazio hau. No aceptamos los presupuestos del 2018, a pesar de ello, bueno, sí aceptamos lo que se presenta hoy, lo vamos a votar que sí, es un ejercicio meramente contable que justifica los gastos y en ese aspecto no tenemos ningún problema. Es más, consideramos muy interesantes, y así lo comentamos en la comisión, los diferentes informes de intervención sobre la actualización del inventario municipal, la actualización y procedimientos a las ordenanzas de subvención, el plan anual de contrataciones, el estudio de Curchio, las medidas para los datos de Euskaltegui, que no los tenemos al 100%, y los gastos del personal de ajustar a RPT, creemos que son unas buenas sugerencias y ojalá se tengan en cuenta a futuro. Pero vamos a votar, por tanto, votamos que sí. Osondo, mila esker, pasatzen gara orduan bozketa egitera, puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Pasatzen gara bigarren puntura, hirugarren puntura barkatu. Hirugarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea 152/2019 expedientea. Punto número 3, reconocimiento de obligaciones de facturas, expediente 152/2019. Emilio. Este reconocimiento ya se presentó en la comisión correspondiente y es un reconocimiento de obligaciones por un importe de 24.708 por varias empresas y varias facturas diferentes. Eskerrik asko, Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bueno, esatea pizkat beti esaten duguna, zoritxarrez berriro esan behar dugu, guk abstenitu egingo gara, aurreko plenotan esandakoa berresten dugu, 14 zerbitzu ezohiko prozedura baten bidez, mantentzen da Superbus, beraz guk abstenituko gara. Puntua
onartuta gelditzen da. Laugarren puntura pasatzen gara. Laugarren puntua, kreditu gehigarrien bidez udal aurrekontuak aldatzeko 7. zenbakia espedientaren aldaketaren onarpena balegokio. 1404/2019 expedientea. Punto número 4. Aprobación si procede el expediente número 7 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Expediente 1404/2019. Mila esker. Emilio. Bueno, se trata de la modificación presupuestaria número 7, ya presentada en la correspondiente comisión, y se trata de 85.000 euros para la renovación de alumbrado público. Eskerrik asko, Juantxu, Teresa, Jon. Egunon. Denok batera Sopela está totalmente a favor de la renovación del alumbrado público y de todo tipo de renovaciones para mejorar las condiciones de las instalaciones y los servicios en Sopela. En este caso, nos vamos a abstener únicamente para manifestar que realmente nosotros desearíamos, en este y en todos los casos similares, que se planteara o se nos informara de un plan global en el cual se van haciendo estas renovaciones para poder identificar claramente pues, cómo se van cumpliendo los objetivos. Se van renovando, por ejemplo, el alumbrado público en esta y en esta zona, con este y este coste, poder comparar los costes de cada zona, poder ver si efectivamente ese plan de etapas se va cumpliendo de una manera de la manera prevista o no, o vamos mejor o vamos peor. Esto lo queremos hacer extensivo a todas las renovaciones, todas las actuaciones que se lleven a cabo en Sopela. Y es lo que echamos de menos. También es una cosa que en su día comentamos, por ejemplo, en relación con otras modificaciones presupuestarias para renovación de mobiliario público. Concretamente recuerdo en la renovación del mobiliario público del Parque de Iturrieta, que por estas razones de que no consideramos suficientemente explicado si se iba a renovar todo, si se iba a renovar partes, qué se iba a hacer con los elementos no renovados, si se van a reutilizar, etcétera, etcétera, pues la primera vez que se trajo a pleno, pues quedó encima de la mesa el punto. La siguiente vez que se trajo al pleno se aprobó, pero el mobiliario urbano del Parque Iturrieta sigue exactamente las mismas condiciones. Entonces, es solamente eso. Queremos incidir en que nos gustaría que este ayuntamiento hiciera el esfuerzo de establecer unos planes globales en los cuales la información fluyera y todos tuviéramos conocimiento de ella para poder llevar un seguimiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela, Willy. Guk babestuko dugu aldaketa hau, baietza emango dugu. 2018 urteko aurrekontuetan aurrekontuen luzapenean gaude. Aurrekontu hauetan etzegoen partida hau, berri ondo ikusten dugu argitariaren hobekuntza, beraz, bueno, logikoa ikusten dugu sartzea partida berria eta baietz. Eskerrik asko, Willy. Respondiendo a lo que comenta Jon, efectivamente, y además siguiendo con lo que ha dicho Willy, si hubiese presupuestos aprobados, posiblemente podría haber una previsión inicial que a lo mejor existía y ni siquiera la conocéis, porque, por ejemplo, DBTU se ha negado a negociar presupuestos desde el primer año hasta hoy. De todas formas, a lo que tú sugieres, existe una figura, que es el gasto plurianual, un crédito de compromiso, es decir, declarar una obra plurianual, y se puede hacer perfectamente. Hasta hoy nunca nos lo habéis planteado, pero que si os apetece, dentro del límite que tiene el ayuntamiento para tener compromisos de gastos a futuro, se puede hacer y se puede establecer. De todas formas, hay cosas que planteas que es bastante complicado. Es decir, el ayuntamiento a veces renueva zonas porque se van deteriorando, y en el caso del alumbrado, como conoces, el contrato que había por las dificultades presupuestarias que venía habiendo desde el 2011, básicamente era un contrato que era reactivo y con pocas horas de mantenimiento. Según el presupuesto ha ido aumentando y el mantenimiento ha pasado de ser reactivo, de ser reactivo a ser proactivo, y se podrán establecer este tipo de planes. Pero hasta ahora
ha sido absolutamente imposible. Como te digo, los mecanismos presupuestarios existen. Si CBTU quiere hacerlo, es posible. Pero hasta ahora no ha habido una propuesta tampoco concreta por parte de vuestro grupo en este sentido. Y, desde luego, presupuestariamente lo que se establece es que se va a realizar la renovación del alumbrado público. Pero, hombre, normalmente no tienes establecido un plan a 5 años zona por zona, salvo que tengas hecho previamente un estudio bastante en profundidad, y lo mismo pasa con el mobiliario urbano, etcétera. Pues las cosas se van deteriorando por el propio uso y de manera absolutamente imprevisible, por vandalismo, etcétera. Entonces, como te digo, si CBTU y el resto de partidos estarían dispuestos, se hace un compromiso de gasto para X años y ya está. Por puntualizar un par de cosas nada más. Que yo sepa, CBTU, y además así lo ha manifestado claramente, incluso por escrito, no se ha negado nunca a negociar un presupuesto. Lo que ha dicho es que ya hubo un pacto presupuestario con el equipo de gobierno en 2015 y que lo que pedíamos al equipo de gobierno para cualquier negociación posterior es que al menos se cumplieran los puntos que se firmaron en aquel momento. Por otra parte, como ha recordado EH Bildu, es difícil que nos neguemos a negociar el presupuesto para 2019 cuando ese proyecto de presupuesto no se ha presentado a los grupos. Es más, preguntamos por ello, incluso en portavoces, preguntamos a ver si se iba a presentar ese proyecto de presupuesto y se nos contestó que sí. Pues no lo hemos visto ni lo hemos recibido. Entonces, difícilmente nos podemos negar a negociar algo que no se ha presentado. Por puntualizar yo también, yo no contesté que sí. La pregunta exacta en Junta de Portavoces fue si el equipo de gobierno renunciaba a presentar un presupuesto, y yo contesté que no, que es diferente a contestar no, es que no es lo mismo, de hecho es bastante diferente. Y sobre el otro, sí, de hecho aquí ha reiterado en pleno en más de una ocasión que no negocias con el PNV porque, a tu entender, no se ha cumplido ese primer presupuesto que se pactó, a nuestro entender se ha cumplido, y por eso has reiterado en más de una ocasión aquí que no negociabas. Pero, como te digo, oye, que si tenéis ánimo de hacerlo, que es fácil, decir, más allá de plantearlo aquí en pleno, es bien fácil. Todavía nos queda, como mínimo, un pleno ordinario más. Se llega a un acuerdo para establecer un crédito de compromiso para los siguientes años, y ahí estará bloqueado en presupuesto, sí o sí, un dinero determinado para estas actuaciones. Y es la forma de hacerlo. Y, bueno, no sé, yo creo que CBTU ya conocéis ese mecanismo, porque, como dices, habéis negociado un presupuesto y habéis votado otros, de lo que deduzco que os habéis preocupado por entender cómo funciona un presupuesto municipal, con lo cual yo te cojo el guante y, si quieres, establecemos un gasto plurianual y se aprueba en el siguiente pleno y compartido con el resto de partidos. Más allá de brindis al sol en un pleno. Es que ricasco. Beste norbaitek zoze esateko? Ez? Ba, bozkatzera pasatzen gara. Puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak? Abstentzioak? Ba, puntua ere onartuta gelditzen da. Pasatzen gara 5. puntura. 5. puntua, 2020 urterako herriko jaia. Punto número 5, fiesta local para el año 2020. Bueno, para el año que viene coincide que puede ser San Pedro porque no cae fin de semana, por lo tanto, la propuesta es que sea San Pedro la fiesta local. Norbaitek zeo zer esateko inguruan. Ez, ba, bozkatzera pasatzen gara, puntuaren aldeko bozkak. Vale. Ba, onartuta gelditzen da aho batez 5. puntua. 6. puntua. 6. puntua, Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren estatutuen aldaketa onartzea alaba legokio. Punto número 6, aprobación si procede de la modificación de los estatutos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Eskerrik asko, Feliz. Bueno, es un asunto que ya fue tratado en la correspondiente Comisión de Urbanismo. Básicamente, lo que se nos trae hoy a pleno es la aprobación de una adecuación que trae consigo una modificación de los estatutos del consorcio
para adecuarse a la normativa legal que ha ido naciendo con posterioridad a la última revisión. Básicamente, se trata de adaptarla a las previsiones de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público y a la Ley 2/2016 de 7 de abril de instituciones locales de Euskadi. Eskerrik asko, Félix. Juantxu, Teresa. A mí ya lo comenté en la comisión, me parece un poco absurdo que si las leyes son de obligado cumplimiento, la ley 39, la ley 42, pues que esto se traiga a aprobación. O sea, es que esto tendría que asumirse de oficio y ya está. Pero vamos, si hay que hacerlo, se hace. Y más cuando además en el consorcio ya han aprobado ellos directamente la modificación de los estatutos. Pero si hay que ratificarlo una vez más, pero vamos, repito, me parece un poco reiterativo y absurdo, la verdad. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, nosotras vamos a votar que no, porque entendemos que es un sistema de representación injusto para controlar todo el consorcio de aguas. Vamos a votar que no. Eskerrik asko, Willy. Bueno, konsortzioan baietza eman zitzaion, baina Bilduk ezetza eman zion. Beraz gu hildo horretan jarraituko dugu eta guk ez diogu baietzarik emango. Ez hemen, ez beste herrietan. Aldaketa honen bidez, abian jartzen da tresneri osoa partzuago bakar bat osatzeko Bizkaian. Bilduk hainbat alegazioa egin zituen bere momentuan, eta esan diteke 100% iaia baztertuak izan zirela bitxikik izan ezik, entidade, kontzeptua eta udalegeari referentzi bat egitea. Aldaketa honetan, Bilduren ustez gaiz tronkala kanpoan utzi da, herrien ordezkaritza partzuergoan, une honetako ordezkaritza legala da, hori ez du inorkikoatuko, baina ez dio erantzuten Bizkaiko egoera soziologikoari eta politikoari, esan deteke Bizkaian bozka gehien duen alderdiaren monopolio badala une honetan dagoen ordezkaritza, eta botere trinkotze honek uraren kudeaketaren kontrola suposatzen du, eta bide honetatik udalei murrizten zaie duten kudeaketa almena. Resumo un momento, que por cierto no sé si hoy funciona el traductor o no a estas horas. Sí, hola, los saludamos. Bueno, Bildu ya votó en el consorcio que no, por lo tanto los municipios estamos manteniendo esa línea, como no puede ser de otra forma. Con esta modificación se pone en marcha la maquinaria para crear un único consorcio de aguas en toda Vizcaya, cuando en estos momentos hay más de uno. Prácticamente el 100% de las alegaciones que presentó Bildu en su momento fueron rechazadas, solo se aceptaron dos pequeñeces referentes a la ley municipal y al concepto de entidad. Se dejó fuera el tema principal, que era la representación en consorcio. La actual es legal, nadie lo duda, pero no responde a la sociología ni a la realidad política de Vizcaya. Se puede decir que es un monopolio del partido que más votos tiene, por eso decimos que es legal, pero no responde a la realidad. Y esta centralización, desde nuestro punto de vista, así lo vemos, implica un control de la gestión del agua que limita a los ayuntamientos su capacidad de gestión. Por lo tanto, vamos a votar que no. Vale, eskerrik asko. Horren bestez bozkatzera pasatuko gara, puntu hau onartuta ateratzeko behar dau gehiengo osoa, ez da gehiengo simplearekin nahiko, osea, jakin dezazuen, eta bozkatzera pasatzen gara. Puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Bueno, hay empate, en este caso. Eso iba a preguntar. Hay empate, como necesita mayoría absoluta, entiendo que automáticamente es que no y ya está. Vale. Pues el punto sale rechazado. ¿Podéis repetir quién ha votado abstención? ¿Quién ha votado? Abstención solo tú, ¿no? Vale. Hurrengo puntura pasatzen gara, zazpigarren puntua. Zazpigarren puntua, udalerriko hilerriaren araudiaren aldaketa hasiera batez onartzea bidezkoa bada. Aprobación inicial si procede de la modificación del reglamento del cementerio municipal. Vale, lehenengo eta behin bozkatu behar dugu puntu hau eztabaidatzea edo ez. Puntu hau eztabaidatzeko gehiengo simplearekin
ados egotea nahiko da. Beraz, lehenengo puntu hau eztabaidatzearen aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, puntua eztabaidatzera pasatzen gara. Azalduko dut labur-labur zergatik aurkezten den moldaketa hau osoko bilkurara. Azaldu nuen ja bozeramaileen batzordean, hau ez da berez puntu politiko bat edo aldaketa politiko bat, hau da politikok ez dugu honetan parte hartu. Hau langileen eskaera bat izan zen, hilerriaren funtzionamendua hobetzea helburu zuena, kasu honetan niri aurkeztu zidaten aldaketa hau edo aldaketa proposamen hau, nire iritziz positiboa da, azkenean hilerriaren funtzionamendua gehiago gelditzen da araututa eta argiago gelditzen da araututa, nola izan behar den bertan lana eta nola izan behar den bertan daudenen tratamendua, aldaketa batzuk ere sartzen dira maila legalean, batez ere gure ordenantza egokitzeko komunitateko legediari eta guztiak dira aldaketa teknikoak. Beraz, hau da aurkezten den testua eta norbaitek zeo zer esateko badauka, Juantxu, zeo zer esateko, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bueno, esatea guk abstenituko garela, ez ditugu gaizki ikusten aldaketak, baina zintzotasunez gustatuko zitzaigukeen, ez da kritika bat, komentarioa besterik gabe, sakontasun gehiagoz eta jende gehiagorikin komentatzea. Nik ez dakit hemen gaudenon artean zenbat izan ginen zinegoitzea 2007-2011, ez dakit, baina garenok oso ondo gogoratzen dugu zenbat jende etorri zen udaletxera, gai guzti sensibleak, haien hildakoak, haien ordutegiak, haien korputza, gelditu ginen guztiok harrituta kasuistika bat inondik inora, zintzotasun oso esaten dut, aurrikusten ez genuen agenda, asko etorri zen garai horretan, y nos tocó la fibra, sinceramente. Entonces comentaba que nos vamos a abstener porque es el procedimiento, en principio no lo vemos mal, pero sí que nos habría gustado verlo con más calma y comentarlo con más gente, porque yo no sé quién estabais aquí, concejales, no me acuerdo, en el 2007-2011, pero los que estábamos... Bueno, yo creo, perdonad la expresión, nos quedamos totalmente sorprendidos de la cantidad de gente, sobre todo mayor, que vino pidiéndonos cambios de horarios, cambios de modificaciones, porque eran, por supuesto, sus muertos, sus restos, una casuística que ni se nos había ocurrido y nos dejó en un fuera de juego bestial. Entonces, sinceramente, aunque estas modificaciones pueden ser técnicas, las entendemos, nos habría gustado consultarlas y mirarlas con más calma. Nos vamos a abstener. En este sentido... En esta legislatura no ha habido incidencias respecto al cementerio en ese sentido, algunas siempre hay obviamente, pero nada que haya que reseñar o que tuviese que señalar aquí. No obstante, en cuanto a la participación con más gente que comentas, la ordenanza previamente la ha tenido, es decir, cuando se ha hecho esto, previamente se abre un periodo de consultas, como marca la ley, no ha habido aportaciones por parte de la gente, sí que hubo alguna persona que llamó para preguntar, a ver de qué se trataba, pero no ha habido ninguna aportación. Veas, es la gente, y lo digo con el máximo respeto, o sea, no se entera hasta que tiene una situación y se encuentra, por eso lo decíamos, sin más. O sea, podemos entender los cambios, pero tenemos el recuerdo que tenemos. Mila esker esan aklaratzeko prozedura hori segitu dela, eta inork ez duela ezer aipatu edo esan gehitzeko. Beraz, bozkatzera pasatzen gara, puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, puntua onartuta gelditzen da. Zortzigarren puntura pasatzen gara. Zortzigarren puntua, presazko mozioak halakorik bada, punto número 8, mociones de urgencia si las hubiera. Presazko mozioaren bat aldau. Ez? Hurrengo puntura pasatzen gara. Bederatzigarren puntua. Berri ematea gaia deialdi honetako eranskinean agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 9. Daciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Honen inguruan norbaitek zeo zer galdetzeko, Willy ya le veo agarrando el micro.
Vale, Willy. Ez, bueno, A eta F atales galdetzea, peska zastasunak A, egia da ez genuela galdetu, onartzen dugu ez, genuen galdetu komisioan, iluminación ornamental, ia saldo aldaiteken pizka bat zer den hori, eta gero F, aipatzen da epaiketa bat, delegación de alcaldía, de la apertura de diligencias previas en un juicio, bueno, si se puede saber qué es. Bai. Lehenengokoa, iluminación ornamental se refiere a dar, bueno, a ver, nuestros edificios municipales o nuestro municipio en general, por desgracia, no conserva edificios históricos de lo que fue Sopela. Entonces, en ese sentido, para un municipio que quiere ser referente turístico, que quiere basarse en el turismo, pues no tenemos nada para atraer a la gente. Y esto viene en el sentido de los edificios que son propiedad municipal, que tengan una iluminación razonablemente atractiva y que no sean los edificios a veces tan secos como son en estos momentos, ¿vale? Es avanzar un poco en ese sentido. En cuanto al juicio al que hace referencia, es al que todos conocemos, en el que José Pérez Ansoleaga intentó agredirme, y entonces yo no puedo aprobar, o no debo, no queda, creo que adecuado, que yo, como alcalde, de la orden de pago de la defensa letrada que se hace hacia mi persona en orden a mi cargo, ¿vale? Lo que dice la ley es que en el momento que se declara la inocencia o la procedencia del pago hay que hacerlo, y en este sentido yo he delegado que se dé esa orden de pago porque no me parecía estético hacerlo yo, sin más. Vale. Ba, hurrengo puntura pasatzen gara. Hamargarren puntua, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak, A, mozioez erabakigarria Sopelako EH Bildu udaltalde politikoak aurkeztua. Bai, gauzatxo bat. Kasu honetan, partidu guztiak heldu gara adostasun batera beste testu bat aurkezteko, eta hori izango da aurkeztuko dana, gero emongo edo pasatuko dugu, edo sartuko dugu erregistro bidez idazkaritzak eukitzeko testu hori, eta ez badago arazorik irakurriko dut testu adostua lehen aurkezten zana. Irakurtzen du puntua, ez? Bai, irakurri puntua, baina bueno. Bueno, aztenaz, A, mozioez erabakigarria Sopelako EH Bildu udaltalde politikoak aurkeztua. Gaia apirilaren 11 eta 12 izandako urregoeraz, eta Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren jarreraz. Punto número 10, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. A, moción presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu relativa a situación del agua el 11 y 12 de abril y actitud del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. No, a ver, simplemente es cierto, nosotros una moción presentamos, es cierto que tanto el Partido Socialista de Euskadi como PNV como DBTU han, bueno, algunos conceptos creemos que no esenciales que han mejorado la moción, entre todos hemos consensuado un texto, se han ido adicionando textos o limando algunos conceptos y por nuestra parte no hay ningún problema en retirar al 100% nuestra moción y aceptar, bueno, aceptar no, asumir esta que es un acuerdo entre todos, que es más completa y nada más. Hori da, bai. Tengo capacidad de intentarlo. Gazteleraz bakarrik egiteko aukera izan dugu, beraz gazteleraz irakurriko dut. El pasado día 12 de abril, viernes, el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya hizo pública una nota en la que aconsejaba a los y las vecinas de Sopela no consumir el agua de sus hogares y, en caso de necesidad, purgar el agua. Esto es, dejar correr el agua del grifo durante un tiempo. Según informaciones publicadas, la avería del depósito de aguas de Gambe, Urduliz, sucedió el día 10, miércoles, por la tarde. El jueves por la mañana, muchos vecinos preguntaron directamente al consorcio del ayuntamiento y realizaron denuncias en redes sociales por la turbidez del agua. Según la información publicada, desde que se produjo la avería y fue notada por los y las vecinas, pasaron más de 24 horas antes de que el consorcio hiciera público su aviso. Y en todo este periodo de tiempo, el agua de las viviendas, centros escolares, residencias, comercios, tabernas, etcétera, no reunía las necesarias condiciones para su uso habitual con normalidad. El Ayuntamiento de Sopela no valora la gravedad de la avería, pero sí la tardanza en dar una comunicación oficial sobre esta situación. Por tanto, el Ayuntamiento de Sopela acuerda
Punto número 1. Trasladar al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya nuestro malestar y queja por no informar con la necesaria inmediatez a los vecinos y vecinas ni al propio Ayuntamiento de Sopela. Punto número 2. Instar al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya a mejorar sus canales de comunicación para que en los casos de avería se ponga en conocimiento de la ciudadanía las medidas a adoptar. Punto número 3. Solicitar al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya que realice el cálculo del número de litros de agua que se han dejado de consumir por motivo de la solución temporal propuesta de purgar el caudal dejando correr los grifos, exigiendo que el coste de estos litros no repercuta en las facturas que han de pagar los ciudadanos y ciudadanas. Cuarto, dar traslado de la presente moción al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya solicitándose una respuesta oficial. 5. El Ayuntamiento de Sopela se compromete a actuar con la mayor diligencia en situaciones similares que puedan darse para informar a la ciudadanía en el plazo más breve posible. ¿Vale? Beraz, hau da en puridad guztion artean adostu dugun testua, beraz guztiok aurkeztu duguna. En este caso, menos Manuela, porque no ha estado con los portavoces, pero bueno, este es el texto que presentamos todos los partidos por acuerdo. Beraz, testu honen aldeko bozkak. Vale. Beraz, aho batez gelditzen da onartuta. Eta honen bestez, azken puntura pasatzen gara. Bai, rogos y preguntas, qué chorrada, ya estamos. Erregu edo galderarik. En el 2017 se contrató una aplicación para que se relacionase el ayuntamiento con los vecinos de Sopelana. Esta aplicación está pagada, sin embargo, esta aplicación no aparece por ningún sitio. Yo no sé a qué se debe que se haya pagado un servicio y que no aparezca la aplicación. Yo no sé quién es objeto de esta respuesta, si el alcalde o el Departamento de Informática. Desconozco a lo que te refieres. El ayuntamiento tiene por costumbre comprar servicios u otra serie de objetos, lo que sea, y pagarlos cuando se abona. Tiene que obviamente haberse ejecutado esa compra. Yo te pediría que metas la pregunta por registro y buscaremos el expediente y se te dará acceso al expediente que corresponda. ¿El Departamento de Informática no conoce esta situación? Sí. Bueno, que esté pagada, desconocía. Lo que conozco es una app que se está haciendo, una plataforma para comunicar el ayuntamiento con la ciudadanía. Es cierto que estamos en un punto que la app está hecha, pero como hay que poner nombres a responsables por departamentos y estamos en un momento de que en breve va a haber cambio, no queríamos dar esos nombres. Entonces, únicamente tras esa configuración, la aplicación funciona. Desconocía que se había pagado en su totalidad, pero tenemos una app, sí. Pero no vamos a poner a cada departamento un responsable cuando estamos a puertas de elecciones. Hecho efectivo desde 2017. Yo, como te digo, si quieres pide acceso Si no, se pedirá al acceso. expediente y se te dará acceso. Vale, muchas gracias. A ti, mila esker, Jon. Son dos ruegos y una pregunta. Uno de los ruegos, los ruegos también se han presentado en las correspondientes comisiones. El primero es en relación a la eliminación de barreras arquitectónicas en el cruce de las calles Echevarri y Zabalbide. Don José Manuel Castaño, un vecino de Sopela con movilidad reducida y edad avanzada, ha registrado hasta 4 escritos en el Ayuntamiento de Sopela desde 2017.
En todos esos escritos, fundamentalmente lo que solicita es que se adapten los pasos peatonales de las calles de Echevarri y Zabalbide para posibilitar el tránsito de sillas de ruedas y vehículos, como el suyo, que es una silla de ruedas motorizada, para personas con movilidad reducida. En su caso particular, necesita recorrer esas calles para acudir al centro de salud. Entonces, Denok Batera Sopela solicita que el Ayuntamiento de Sopela conteste lo antes posible las solicitudes de don José Manuel Castaño y que el Ayuntamiento subsane los problemas de accesibilidad descritos en ese cruce de las calles Echevarri y Zabalbide, pues por las siguientes razones. Porque es una adaptación que estaba ya recogida entre las actuaciones del Plan de Accesibilidad Sopela 2014. Es una adaptación que don José Manuel lleva 2 años reclamando para poder ir al Centro de Salud de Sopela y no tener que descender a la calzada. Y además es una adaptación, como se ha hecho en otras ocasiones, que entendemos de reducido coste y de rápida ejecución. Otro ruego es en relación también a vecinos de Sopela, los residentes, varios de ellos residentes en Achabiribil, que han presentado un escrito al Ayuntamiento solicitando que, por favor, se subsane el problema de las tapas de registro sueltas en la calzada, que al parecer todos los vehículos que circulan a primera hora de la mañana pues hacen saltar y producen un ruido pues bastante molesto para los vecinos de esa zona. Entonces, solicitamos también, por favor, que se les conteste. Y, por último, una pregunta en relación a una publicación en prensa que nos ha llamado mucho la atención. Y es que se inicia una campaña, bueno, esto fue publicado el 16 de abril, se inició una campaña de control del plumero de la Pampa, esa especie invasora. Entonces, lo que dice la noticia es que 5 de los ayuntamientos de la Mancomunidad de Uribe Costa han puesto en marcha esa campaña de control y erradicación del plumero de la Pampa con la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y entendemos que con su financiación también. Entonces, Denok Batera Sopela solicita la siguiente información. ¿Por qué Sopela no participa en esta campaña de control y erradicación del plumero de la Pampa, financiada por la Diputación Foral de Vizcaya? ¿Y por qué no se nos ha informado a los grupos políticos que formamos parte de las comisiones, por ejemplo, en el Departamento de Sostenibilidad de la Mancomunidad o los que pudieran tener contacto con esas acciones en las comisiones correspondientes del Ayuntamiento de Sopela, porque no se nos ha informado de que se había puesto en marcha este programa por parte de Diputación Foral de Vizcaya? Eskerrik asko. Bien, a tus ruegos, primero, y al primero de ellos, no sé si tú has visto las solicitudes de este señor, las que ha trasladado al ayuntamiento. ¿Las has leído? ¿Sí? ¿Te parecen adecuadas? ¿Te parece adecuado cuando insulta al alcalde y a los trabajadores? Eso no lo he percibido. ¿No lo has percibido? Cuando dice quién vive de la sopa boba, reitera calificativos despectivos hacia la parte política y los funcionarios, ¿te parece algo adecuado? No me parece, si está así, no me parece Bien. adecuado. A mí lo que me parece es que... No, perdona, te estoy contestando. Tú has hecho un ruego, yo contesto. Esto funciona así. Entonces, no le voy a contestar, porque no tengo costumbre de contestar a la gente, no que me insulta a mí, sino que insulta a trabajadores municipales, que trabajan y trabajan muy bien, ¿vale? Un ayuntamiento, seguramente, si todas las necesidades del municipio estuviesen cubiertas, sobraríamos nosotros y sobraría casi todo el mundo que está trabajando aquí. No todas las necesidades del pueblo están cubiertas, obviamente, y se trabaja para cubrirlas. Pero yo no voy a perder ni 10 segundos en contestar a alguien que mete escritos insultando. Entonces, y lo digo públicamente para que quede grabado. Es decir, cuando alguien se dirige al ayuntamiento de una manera amable y correcta, no tengo ningún problema. De todas formas, si algún día gobiernas, entenderás que en este ayuntamiento todos y cada uno de los días del año entran un sinfín de requerimientos y escritos. Y el ayuntamiento tiene los trabajadores que tiene, además de que, lógicamente, la oposición, porque tiene derecho y así lo tiene que hacer, también solicita información, solicita respuestas, y los trabajadores del ayuntamiento trabajan 7 horas y 20 todos los días, no trabajan 17 horas y 20. Por lo tanto, hay que priorizar qué se responde, cómo y de qué manera. En la orden de prioridad de respuesta, desde luego, unos insultos no van a estar ni tan siquiera al final.
Es decir, directamente no se va a responder, al menos en lo que a mí me queda como alcalde. Y segundo, ya está dada la orden de que eso se repare. ¿Vale? Ya está dada la orden. Por otro lado, también me gustaría lanzar un ruego a DBTU. En su día, DBTU comentó que iba a colaborar en la definición de cuáles eran las acciones que había que llevar a cabo y para eso, además, creo que se le facilitó el estudio que se realizó en el 2011, por lo tanto, un ruego en el mes que queda, a ver si DBTU también traslada a este equipo de gobierno cuáles son las propuestas que hace en cuanto a actuaciones de movilidad. Por último, es que es un ruego, Jon, es un ruego y te he contestado, es decir, si queremos un mitin, pues lo damos fuera. Es un ruego, es que no es un derecho a la réplica, tú has hecho un ruego y yo te he contestado, no es un debate. Entonces, por favor, si me dejas continuar, acabo contestándote. En cuanto a lo del plumero de La Pampa, al que hace referencia y que me consta que también has preguntado en La Manco, que por otro lado es el sitio en el que debes preguntar, porque es desde donde ese artículo dice que sale esta iniciativa, a Sopela no se le ha invitado a participar en esta acción porque desde Diputación se determinó que se iba a invitar a participar, al parecer, a los municipios por los que pasaba el río Butroe. Eso es lo que a mí se me ha trasladado porque cuando leí la noticia también me quedé sorprendido. Por lo tanto, poco más te puedo decir. Sopela no formaba parte de los objetivos de Diputación en esto y Diputación se lo ha trasladado, pues casualmente, yo qué sé, pues pasar el río Butroe por el resto de municipios, no lo sé. Pero a mí es lo que me contestan. ¿Vale? Beste rebudo galderaren bat? ¿Es? Vale, va perfecto. Mila esker eta hurreko arte.